pasaje de Apocalipsis, capítulo 22, un solo versículo, y el versículo 16 que dice así: Yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Palabra para la iglesia. Yo, Jesús, da una palabra para la iglesia. Y dice así: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hay veces que nos preguntamos, o alguno se preguntará, ¿qué nos importa tanto saber de la genealogía de Jesús o de la dinastía de Jesús? Fíjense que puede ser que para vos o alguno no sea importante, pero fíjense que es un tema estratégico para este tiempo. Jesús mandó su ángel para dar el testimonio de estas cosas, genealogía y linaje de Jesús. Así que en obediencia a Jesús y a ese ángel que se está moviendo por la tierra, su ángel, vamos a hablar, por esta razón, vamos a introducirnos en este tema que Él lo indicó para este tiempo antes de su próxima venida a la tierra, que es este tema. Hoy vamos a hablar del linaje. Unos días atrás hemos hablado de la genealogía y hoy vamos a hablar de la dinastía, que no es lo mismo para algunos. Algún niño que esté escuchando y no se dé cuenta la diferencia, voy a aclarar que la genealogía es la línea sanguínea de la persona y la dinastía es la línea real, es la línea de su reinado. Hemos conocido ya la genealogía de Jesús y hoy veremos la dinastía de Jesús, aunque este reinado fue tomado para la burla por el Sanedrín cuando lo crucificaron. Hicieron alardes de burla por esta razón. Esto lo vemos en Mateo 27:37. Yo le pediría que hoy anote la cita porque hay muchas, y será bueno para que usted pueda recordarlo y volver a la Escritura a confirmarse esta palabra. Mateo 27:37. Y pusieron sobre su cabeza su causa. Pusieron su causa escrita: Este es Rey de los judíos. Sabiendo ellos, los mismos, por los profetas, y pretendiendo negarlo y burlarlo el día de la crucifixión, el Antiguo Testamento se refiere a Jesús de estas tres maneras. En Génesis 49:10, este rey que vendrá de la familia de David, en este libro, Dios lo llama Silo. Silo, que quiere decir el fuerte.
Más adelante los profetas lo llaman estrella, uno que tendrá dominio. Y más adelante los profetas lo llaman rey. Son 3 nombres propios. Este rey levantará en medio de indicaciones muy especiales. Así se levantará ese rey. Todos los profetas lo vieron y lo anunciaron como rey. Y con las indicaciones pertinentes al caso de él, Jesús Rey, 65 profetas distintos en innumerables profecías lo anuncian así como rey. En la dinastía del rey David, cuyo padre es Isaí, y padre de Isaí es Obed, y padre de Obed es Boz, esposo de Ruth. Ya vamos con las explicaciones del caso. Siempre que miramos en la historia de la vida de Jesús, siempre que usted mire también, no podemos quedarnos con algunos datos inconclusos. No hay nada que esconder. Todo está escrito para que lo sepamos. O algún otro dato sin entender. La Biblia se ocupa de darnos los datos de lo que necesitamos saber. ¿No? Interesante, no de lo que no necesitamos. Tiene todos los datos de lo que necesitamos saber. Un tema muy interesante que hoy vamos a averiguar es cómo Jesús, habiendo sido gentil, descendiente de Ruth moabita, y su esposo Boz de origen cananeo, ¿de qué manera, cómo y por qué termina naciendo en la tribu de Judá? Del nacimiento de Jesús y las profecías, sabemos esto. ¿Qué dicen las profecías? Por ejemplo, un profeta que tiene las revelaciones más grandes acerca de lo que sería la revelación de un Mesías llegando a la tierra, fue el profeta Isaías. Por ejemplo, en su libro, el profeta Isaías dice lo siguiente. Y él lo dice, y lo dicen 65 profetas más, que confirman generosamente lo que dice Isaías. 65 profetas que recibieron palabra de Dios en el mismo orden, y en el mismo lenguaje, y en el mismo sentido. La única diferencia que tienen estos mensajes es en los años en que fueron dichos. Está dicho lo mismo, con una diferencia de años extraordinarias, pero el sentir profético ha sido el mismo. O sea, el tiempo ha sido distinto, pero el significado, lenguaje, sentimiento es el mismo. Parece imposible que el mensaje sea el mismo y con exactitud. Pero así fue. Dios hace las cosas que nosotros no podemos. Y tomaré una conclusión de todas las profecías
tomadas del libro escrito por el teólogo Halley en su libro Compendio Manual de la Biblia, y él es quien hace este resumen, que muy al comienzo del Antiguo Testamento se habla de una nación que fue fundada con el propósito de bendecir a todas las naciones. Promesa que fue hecha a Abraham en Génesis 26:4 y en Génesis 28:4. Esta bendición se le repite a Isaac y luego a Jacob. En el mismo libro de Génesis, capítulo 49:10, aparece un nombre. Primero se está pensando en el pueblo hebreo como bendición, pero en el capítulo 49, versículo 10, aparece un nombre que es Silo. Silo y rey es lo mismo. Hablamos de la misma persona. Este Silo será quien regirá las naciones. Es aquí en Génesis, primer libro de la Biblia y por supuesto primer libro del Antiguo Testamento, donde encontramos la primera profecía clara y definida de que una persona se levantará dentro de la nación hebrea para regir a todas las naciones, dando así a entender que sería mediante esta persona única que se llama Silo. La nación hebrea alcanzaría el cumplimiento de la bendición que le fue dada. Primeramente le fue dada a Abraham, y después fue dada a Isaac, y después fue dada a Jacob. Y esta persona, Silo, que se llama Silo, aparecería en la tribu de Judá, que sería aquel de quien Melquisedec era una sombra. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, a quien Abraham le diera su ofrenda. En este encuentro de Génesis 22, a esta persona se le llama Silo. Y que esta persona aparecerá en la tribu de Judá. Y sería aquel de quien Melquisedec era una sombra. Y también en Génesis 49, del 8 al 12, encontramos ese título de honor y causa. A una persona se le da este título, una persona eminente. Y el título no es un nombre propio, es un adjetivo para el rey o para Silo todavía. De león de la tribu de Judá. Este que aparecerá, el que se encorvó y se echó como león viejo, ¿quién lo va a despertar? No será quitado el cetro a Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Números 24, 17 y Salmo 67, Lucas 1:32. A él se congregarán los pueblos. Un Silo, un fuerte, un grande,
que se levantará dentro de la tribu de Judá, una eminencia que aparecerá en la tribu de Judá. No estamos diciendo que sea oriundo de Judá o participante en la tribu de Judá. Primero, esa eminencia se llama Siló. Más adelante, por los mismos profetas, se le atribuye como nombre la estrella, en Números 24:17, y que tendrá dominio, y que existirá o aparecerá después de Moisés, en el tiempo de después de Moisés, profeta a través de quien Dios hablará a los hombres, a través de quien Dios se comunicará con la humanidad. Después se habla del mismo Siló y de la misma estrella como rey. Un rey que se levantará con esta indicación, que se levantará en la familia de David. Y allí viene una aclaración de que será llamado de estas maneras que definen sus potestades. Y los nombres son estos: este Siló, o esta estrella, o este rey, se le atribuye el nombre de renuevo, el príncipe, el Mesías o ungido, el primogénito de Dios, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y se dijo de él en el tiempo exacto que sería su venida a la tierra. El tiempo exacto de su llegada a la tierra. También se dijo que había de nacer de una virgen, y en Belén Efrata. Y hay muchísimos detalles más. Por ejemplo, que vendría un precursor, que vendría uno adelante de él, con el espíritu de Elías, que este es Juan el Bautista. El Jesús obraría milagros, que hablaría en parábolas, que sería rechazado por los mismos hebreos a quienes Dios eligió mostrárselo, etc. Estas son algunas de las profecías que mencionan los libros de la Biblia, y muchísimos datos más, en una coincidencia total con los hechos mesiánicos. Todas las profecías dichas por los profetas en el Antiguo Testamento acerca del Rey Jesús fueron y son cumplidas a exactitud. Para entender este hallazgo, porque sí que es un hallazgo, en la familia de David, ese vástago, ese pimpollo, porque siendo de sangre moabita, inclinados hacia la tribu de Judá, esto fue establecido así por la profecía de que este renuevo rey Mesías aparecería en la tribu de Judá. Es elegida la familia de David, que también era de sangre moabita, y un dato que se encuentra en 1 Samuel 22,
capítulo 22, versículo 3, que cuenta que en una de esas persecuciones que el rey Saúl le hacía al rey David para matarlo, este rey David habla con el rey de Moab para pedirle contención para sus padres y le pide asilo en el fuerte de Moab. David fue muy perseguido y aquí tuvo que ir a pedir auxilio a Moab. Decir que David seguía en muy buenas relaciones con el país de sus ancestros. David, que fuera pastor de ovejas, tendría el placer, el gran placer, de saber que en él comenzaba una dinastía de reyes, no una familia, no confundamos. En David no comenzó la familia, comenzó la dinastía. No la familia, sino una dinastía de reyes en Judá y en Israel. Dinastía profetizada en muchas ocasiones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 11:1 dice: este renuevo hermoso saldrá de la familia de David. Isaías 4:2 y 9:6 y 7 del 13 al 14 dice: alguien de la familia de David que nacerá de una virgen. Y en Isaías 9:17 dice: un niño que nacerá de la familia de David, cuyo nombre será llamado Admirable. Bueno, creo que no solo estas profecías, sino que casi todas las profecías del Mesías Rey Jesús contienen esta aclaración, que la dinastía está dentro de la familia de David. ¿Cómo es que este renuevo moabita aparece en la tribu de Judá, no siendo judío, y en la casa o familia de David, que por supuesto tenían la misma sangre? Sangre moabita. Es notable que Dios pusiera este dato en el alma de todos los profetas. Todos los profetas que iban a profetizar sobre ese renuevo hermoso y glorioso, sepan que viene de la dinastía de David. Podemos tener este dato como para seguridad nuestra. Cuando nos encontramos con otros falsos profetas que dirán: helo aquí, helo allí. El mismo Espíritu de Jesús salió a decirlo a las iglesias para que nadie se confunda y sepa su dinastía. Sepa quién es al que está siguiendo. ¿Quién es al que usted se está entregando? Los falsos dirán: helo aquí, helo allí. Y para que sepamos que no hay tampoco un helo aquí que escuchamos varias veces, que es hacerse de la tribu de Judá para ser cristiano. Ojo con el helo aquí y el helo allí. Nosotros llegamos a él por su sangre, y su sangre es moabita. Pero no es este el dato más importante, sino que el dato importante es que su sangre alcanza para todo el mundo,
para todas las razas, para todas las sangres. Y este renuevo, que será Rey admirable, hará un nuevo pacto. Todo lo que hemos leído pertenece al pacto con Abraham. Pero ahora este renuevo será Rey admirable. Y hará este rey un nuevo pacto que se escribirá en los corazones. Hay que abrirse de mente. Un nuevo pacto que se escribirá. ¿Dónde? En tu corazón, en el mío y en el de cualquier ser humano de la tierra. Se escribirá en los corazones de los hombres. Y Jeremías 31, del 31 al 35 y capítulo 33 del 20 al 21, profecía que para ser cristianos no tenemos otra cosa que ser de la esencia de un renuevo, de un pimpollo o un vástago de la raíz de David, que saben desde dónde viene, de la eternidad. Un vástago que muchos dicen hijo de David, no hijo de David. Es un vástago que viene desde la eternidad. Es un vástago de su raíz, que es la eternidad. Dice en Miqueas 5:2, él provenía de la eternidad y David fue marcado. David fue marcado, absolutamente marcado, para comenzar esa dinastía que llegaría hasta el rey siempre eterno o el rey sempiterno. Llegaría a través de la dinastía que el primero es David, la comienza David, primer rey de la dinastía. Cuando sucede, o de qué manera David hace una unidad espiritual con la tribu de Judá, es importante tener marcada esta fecha. A veces nos gusta y de chiquitos nos cuentan la historia de Goliat, pero aquí hay un dato mucho más importante que lo que le pasó a Goliat, es lo que le pasó a David. David era de un padre de padres moabitas, igual que Jesús. Pero ¿cómo termina siendo de la tribu de Judá? ¿Cómo termina siendo rey de la tribu de Judá? ¿Cómo termina David siendo rey de la tribu de Judá? Él fue marcado. Y sucede, el acontecimiento es este, que los hebreos o Judá estaba en guerra con los filisteos, y tanto el rey de Judá llamado Saúl, como el ejército de Judá estaban como paralizados frente a los gigantes filisteos, y especialmente con un gigante llamado Goliat, que provocaba permanentemente al ejército de Judá, y tenía un logro, dejándolos inhibidos. Los dejaba inhibidos de poder atacar a Goliat. Y ahí estaba el ejército paralizado. Y Goliat, haciendo alarde
con su provocación. Le tocó a este niñito David, que tendría unos 9 años, más o menos. Su padre lo mandó a llevarle algunas comidas para 3 de sus hermanos que estaban en ese ejército paralizado, ejército del rey Saúl, el cual, con una inhibición total, no podían actuar contra Goliat. David, viendo lo que acontecía, se ofreció él al ejército y al rey para dar una ofensiva a ese gigante, Goliat, que se le oponía con mucha fuerza, destreza, armamento y vestiduras de guerra. David, en un acierto total de su puntería, le pone fin a la situación, y a esta altura de las cosas ya lo vemos a David en tratos con los reyes, tratos con el rey Saúl a causa de Goliat. El rey Saúl llegó hasta ponerle un traje a David que David dijo: no, me queda incómodo, me lo saco. Yo voy a ir como yo sé, en el nombre de Jehová. Pero lo importante es que David comienza en tratos reales. Él no lo podemos siempre ver como un pastorcito de ovejas. Ahí todavía era pastor de ovejas, pero ya tenía tratos con los reyes. Podía decirle: me voy a sacar el traje que usted me puso, le dijo al rey Saúl. En el nombre de Jesús, ya tenía tratos y temas del mismo tenor con el rey Saúl. Y así comienza a relacionarse con la realeza. Allí David le pasa algo y traba su corazón. David moabita traba su corazón con la tribu de Judá. ¿Y cómo la traba? En amor y servicio. En amor y servicio traba la relación con la tribu de Judá, a una tribu donde su rey Saúl terminaría al final de los tiempos siendo contrincante de David. Dios le da una orden a un profeta llamado Samuel de ir a hablar con el padre de David, que es Isaí, el cual era padre de David, para hacer de David un rey. David es bendecido y ungido como rey. ¿De dónde? De la tribu de Judá. Comenzó para este rey jovencito una persecución sin nombre, persecución a muerte. De David lo primero que podemos decir es que era un creyente en Dios. ¿Por qué lo habrá elegido Dios? Y lo puso en una tribu donde no habría ni uno capaz para ser rey. Muchas veces trajo personas del extranjero Dios a Israel o a Judá para hacer su voluntad. En el nombre de Jesús, era un creyente en Dios sin pausa. Su vida estaba entregada a Dios para bendecir al pueblo de esta tribu, para bendecirlo
No diciendo yo voy a hacer la mía, o yo voy a ser un libertino. David lo hizo ajustándose a los preceptos de Dios, logrando así todas las bendiciones de lo alto y logrando David un reinado descollante de todo punto de vista. David gozaba del beneplácito de Dios. También gozaba del beneplácito de todos los reinados circundantes a Judá. Y el pueblo vio un reinado lleno de conquistas y de gloria. Pero con todo esto no se consiguió. Pero todo esto no se consiguió gratuitamente. El pueblo se rebelaba a la voluntad de Dios y los descendientes de David, o sea, hermanos de Salomón, pusieron obstáculo para que Salomón le suceda en el trono a David, como ya David lo había resuelto y Dios lo había ordenado. O sea, la orden de Dios era Salomón suceder en el trono y lo resuelto por David era que Salomón lo sucedería en el trono. Pero ya alguno de sus hijos anduvo haciéndole frente al padre. Estos hijos, después, en la sucesión del reino a Salomón, un hijo que se llama Roboam, en una revuelta en Judá, divide el reino. Hijo de Salomón. Les divide el reino brillante que había logrado David y Salomón. A esto se lo llamó el tabernáculo caído de David. David estaba terminando la conquista de la tierra prometida y las glorias que veía David, el pueblo no las consideraban. El pueblo había querido, como gobierno, querían tener un rey, pero no un rey con un profeta a su lado. Rey sí, profeta no. Y la orden de Dios era el rey con un profeta a su lado. David era de lo más reverente a Dios, pero no así el pueblo que habitaba en Palestina o en Judá. Y David sufría por esta razón. Y así se expresaba en un salmo: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Tus mandamientos, pero para mí tus mandamientos fueron mi delicia. Salmo 19, 135 y 136. Dios hace un pacto ahora con David y Salomón. En el capítulo 7, 2 Samuel, comienza la larga sucesión de promesas de que la familia de David reinaría para siempre. Es decir, que sucedería de David una eterna sucesión. Y Dios le dice a David: tu trono será estable
eternamente. Sí que, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás faltará a ti en el trono de Israel. Todavía Israel no estaba dividido. Te nacerá un hijo, sigue el pacto, te nacerá un hijo. Su nombre será Salomón. Y afirmaré el trono de su reino en Israel para siempre. Primera Crónica 22, del 8 al 10. Ahora continúa este pacto de Dios con su hijo Salomón. Y dice, si anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, yo confirmaré el trono de tu reino, como concerté con David tu padre, diciendo, no faltará varón de ti que gobierne a Israel. Segunda Crónica 7, del 17 al 18. Pondré su descendencia y su trono como los días de los cielos. Esto es lo mismo que decir, lo haré como se hace en el cielo. Lo haré con los tiempos de la eternidad, no con el tiempo de la tierra. Dice Dios, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad que no mentiré a David. Su trono será firme para siempre. Salmo 89 del 3 al 4, y del 27 al 29 y del 34 al 37. Será firme para siempre. Y el profeta Jeremías dice, tierra, 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 oye palabra de Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David. ¿Qué cosa? Renuevo justo, y reinará como rey. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jeremías 22, versículos 29 y capítulo 23, versículos 5 y 6. Traigo a mi siervo el renuevo. He aquí, el varón cuyo nombre es renuevo, él edificará el templo de Jehová, y él llevará la gloria, y se sentará y dominará en su trono. Su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Zacarías 6, 12, 13 y 9, 10. Promesa de Dios en forma de pacto. No hay nada que revoque ese pacto de Dios con David. Y luego el mismo pacto hecho a Salomón, cumplido en Jesús. Es él, el renuevo, hijo de María, que pertenecía a esta familia que comienza con Ruth y Boz. Pero desde David, hijo de Isaí, nieto de Ruth y Boz, David bisnieto, comienza en la familia de David una línea real que desde los tiempos de la eternidad trasunta hasta un rey que será eterno. Así por voluntad no de hombre, sino
por voluntad solamente de Dios, una familia gentil que se inserta en los anales de la tribu de Judá, aunque su sangre no era la misma, de la misma tribu, pero sí su dinastía, por la voluntad de Dios, el primero en la dinastía, en una tribu que no era de su sangre. Ya al comienzo de la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 19, 6, un pacto dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este es el pacto tal cual, igual que el que le hizo a David y le hizo a Salomón. Este pacto se lo hizo a Moisés muchos años antes que lo hiciera con David, que fue absolutamente el mismo pacto. Ya al principio de los tiempos y sobre el primer enviado de Dios a su servicio, primer enviado de Dios a su servicio en la tierra, su nombre es Moisés. Él, de parte de Dios, ya sabe de un reino sobre todos los pueblos, porque suya es toda la tierra, y con él reinaremos. Es sorpresivo y a la vez emocionante cómo Dios es libre. Encontrarnos con la libertad de Dios emociona. Cómo Dios es libre en sus decisiones y mide con una medida que nosotros no medimos y ni conocemos esa medida. Pudo haber elegido a un chiquito moabita de 9 años que tenía como oficio ser pastor de ovejas, como la realeza de Judá. La tribu de Judá, cuando las tribus tenían una manera de funcionar que hoy podríamos decir funcionaban a circuito cerrado, no entraba nadie. Dios, por su buena voluntad, lo hizo por buena voluntad para la tribu de Judá, no por buena voluntad para David. Por buena voluntad para la tribu de Judá. ¿Qué vio en la persona de David? Dios vio en la persona de David el adecuado para dar salida a una dinastía de reyes, que su número de reyes son 20, después de Salomón. 20 reyes en la tribu de Judá a partir de la división del reino. Este reino lo dividió Roboam, hijo de Salomón. Todo esto sucedía unos 900 años antes de Cristo, de los 20 reyes que sucedieron a Salomón. Ellos son clasificados por los historiadores o por la historia en su mayoría como malos, otros muy malos, y 4 de ellos buenos, y uno que fue Ezequías, que fue considerado de lo mejor. Así fue la dinastía que comenzó David. 19 reyes,
uno peor que otro. No podemos usar el tiempo para hablar de lo que hacían estos reyes. En el nombre de Jesús, todos, o casi todos, calificados por la historia malos y muy malos, pésimos, peores. Nosotros pensamos que por ser dinastía de David y de Salomón, estos sucesores del trono debían ser de una misma línea espiritual que sus antecesores. Pero no fue así. Ellos renegaron de Dios hasta que se cansaron. Y pensamos que por esa razón Dios pudo haber cambiado su opinión, puede haber cambiado su voluntad de tenerlos como dinastía de David. Pero no fue así. El juramento y pacto que hizo Dios con estos dos reyes, David y su hijo Salomón, no fue anulado, no fue quebrado. No lograron ellos con todas sus maldades que sean anulado. La fidelidad de Dios que fue puesta a toda prueba en estos reyes sucesores de David, no pudieron torcer el brazo al Padre Dios, sino que mantuvo intacto el pacto con David y Salomón. Cuando el profeta Isaías dice en Isaías 11, 1 y 2, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Jehová, este que se llamó Silo, este que se llamó Estrella, este es el Rey de toda la humanidad. Apocalipsis 5, versículo 5 dice, uno de los ancianos me dijo, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Nos has redimido de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén.